Capítulo 1. Fue un raro momento de tranquilidad en las aguas abiertas del Nuevo Mundo y el Tousand Sunny se balanceaba tranquilamente entre las olas normalmente traicioneras. Había echado el ancla y suaves marejadas de agua de mar lamían su proa con tanta calma como si flotara en la costa de una isla. El barco del futuro rey pirata parecía francamente pacífico por una vez, al menos, desde una perspectiva externa. El alegre canto de las suaves olas y el ocasional canto de los pájaros completaron la pintoresca escena. Solo para ser destrozados por los sonidos del programa regular de destrucción de Strawat. Nami no pudo evitar suspirar por lo que se sintió como la 10ª vez ese día mientras se quitaba el polvo de otra pieza de tarima destruida de sus piernas. Necesitamos llegar a una isla, rápidamente pensó, una vez más reposicionándose para sentirse cómoda. En su tumbona a la luz de la destrucción más reciente. En un momento, había sido un hermoso día para tomar el sol, uno que Nami tenía la intención de aprovechar al máximo. Pero, por desgracia, ser un Strawat significaba que ningún día estaba libre de caos, por muy pacífico que pudiera parecer al principio. El sonido de madera astillada y los lamentos de desesperación de Franky resonaron en el océano. «Vuelve aquí, maldito mono». Oye. Eso es Capitán Mono para ti. Nami sonrió para sí misma. Por lo que podía recordar, nunca le pidió eso a ningún miembro de su pequeña tripulación. Más prueba del afecto nervioso que el miembro de la tripulación más nuevo tenía en su capitán. Bueno, tomar el sol está terminado por hoy, supongo. ¿Ahora qué? Nami reflexionó, sintiéndose repentinamente traviesa y queriendo desahogar sus frustraciones. Por el sol gastado, la navegante se levantó de su silla y se acercó a su compañero de cotilleos favorito, estirando las torceduras de unos días duros, relajándose fuera de su cuerpo a medida que avanzaba. No tenía que ir muy lejos, tanto Robin como ella sabían que la cubierta trasera superior junto al mástil solía ser un lugar donde se podía observar el caos desde una distancia segura. Las mujeres de cabello negro azabache estaban sentadas a unos pasos de distancia en una pequeña mesa de jardín, absortas en un libro. Para un observador casual, Robin parecería completamente ajena a todo, menos al libro en el que su nariz estaba enterrada actualmente, sin duda una habilidad que había aprendido de su vida mientras huía. Nami lo sabía mejor. La leve inclinación de cabeza hacia la conmoción, el movimiento de los ojos un poco demasiado rápido para poder leer realmente lo que había en la página y la pequeña sonrisa de alguien que acababa de algo escuchar bastante divertido. Nami interpretó estos signos en el sentido de que Robin estaba enfocada en algo completamente diferente de lo que estaba en su libro. Ella miró hacia arriba y sonrió cálidamente cuando Nami se acercó. «Nami-chan, pensé que podría verte pronto», dijo el arqueólogo, la diversión llenó cada palabra. Dos brazos delgados brotaron del piso de madera y deslizaron una tumbona de manera tentadora hacia Nami. «Ven a sentarte». Nami le dio una sonrisa de agradecimiento y tomó la silla, deslizándose en el cómodo asiento, mientras Sanji se deslizaba en una bruma enamorada iba una bebida afrutada. En la mesa cercana, complementando interminablemente la belleza de las dos mujeres. Para ser honesto, estaba tratando de ignorarlo entonces, dijo Nami con un suspiro, agradeciendo a Sanji cuando se fue. Pero lo están poniendo difícil, una de las puertas del Sunny se arrojó al mar, como para probar su punto. Robin solo pudo reír. Sí, creo que ella puede ser nuestro miembro más destructivo hasta ahora, dijo. La pareja se sentó en un silencio agradable durante un rato, tomando el sol y ocasionalmente vislumbrando las dos fuerzas de la naturaleza a las que llamaban compañeros de tripulación, que actualmente están causando estragos en el barco. Sí, Yamato fue sin duda una adición animada a la tripulación. Definitivamente era material de Strawat, ya que actualmente estaba persiguiendo a Luffy, agitando su kanabo amenazadoramente. Para crédito de Luffy, solo lo golpeado una o dos veces. El capitán de Strawat se agachó por debajo de un golpe particularmente salvaje, dirigido a su cabeza y rápidamente salió de allí antes de que Yamato pudiera recuperarse, estirando los brazos hasta el nido del cuervo. «Zoro ayuda, llama Oceabolat Zero loca», gritó el chico de goma, impulsándose a través de la ventana abierta del nido de cuervos. El sonido de un peso muy pesado al caer seguido del grito de dolor de Zoro prueba que Luffy había encontrado un guardaespaldas. Yamato echaba humo ruidosamente en la cubierta, gritando y lucha contra mí ya. Y maldito cobarde. A punto de pasar más allá de la cadena de maldiciones. Luffy asomó la cabeza por la ventana y si Nami entrecerraba los ojos lo suficiente, casi podía ver el ligero rubor cubriendo su rostro. Ella rió. Lo tuvo mal. Ya te dije.
Luffy comenzó, con los labios fruncidos, mirando todo menos a Yamato. No tengo ganas de pelear ahora. Realmente tenía una terrible cara de póker. Ciertamente, también fue algo incorrecto, como lo demuestra la cadena de maldiciones que recibió como respuesta del furioso Yamato. Desde su asiento de primera fila hasta el conflicto, Nami Show, divertida por la horrible actuación de Luffy. ¿Crees que ella tiene alguna idea? Le preguntó a Robin. Creo que podría estar un poco preocupada por darse cuenta, respondió Robin, su mirada se movió de su capitán a la mujer en cuestión. Además, dudo que incluso Luffy sepa por qué está actuando de esta manera. Nami resopló. No, definitivamente no lo hace. El resto de la tripulación, incluido el propio Luffy, no pareció darse cuenta, pero para el navegador y el arqueólogo era dolorosamente obvio. Su capitán, la persona más densa del planeta, aparte de tal vez cierto espadachín, finalmente, se había interesado por una mujer. Parecía que nada menos que la hija de Yonko podía hacer que Luffy pensara en otra cosa que no fueron comida y peleas. Habían pasado 2 semanas desde la victoria de la tripulación en Wano y la fiesta luego destinada a dar la bienvenida a Jinbei a la tripulación se extendió para traer a Yamato al redil también. Fue en esa misma fiesta que Nami y Robin notaron que Luffy actuaba de manera bastante extraña. Normalmente, saltaba de un grupo a otro, inhalando cualquier cosa que pudiera llamarse comida y hablando animadamente con todos y cada uno. Sin embargo, esa noche, justo en el momento en que Luffy había robado por error la cerveza de Usopp, su torbellino de actividad comenzó a hacer paradas en boxes en el mismo lugar varias veces más de lo habitual. Ese lugar estaba justo al lado de Yamato. Al final de la noche, rara vez se movía del lado de Onis. Al principio, Nami no había pensado nada en eso, atribuyéndole a Luffy que quería intercambiar historias de peleas, pero luego el capitán de Straw Hat se había negado a participar en un concurso de comidas a favor de hablar con Yamato y, al instante, Nami supo que algo estaba pasando. Incluso Zoro no podía apartarlo y eso era decir algo. Desde esa noche, Luffy cambió entre querer pasar cada minuto con Yamato y evitarla por completo. Estar en el mismo barco, por supuesto, hizo que eso fuera bastante difícil y el comportamiento errático de Luffy solo se estaba volviendo más obvio cada día. Una de las señales más recientes del pequeño enamoramiento de Luffy se mostró cuando Yamato un día decidió que quería entrenar con el hombre que había derrotado a su padre, como una especie de prueba personal. Luffy exceptuó de inmediato, por supuesto, y la tripulación atracó en una isla cercana para permitir que las dos potencias hicieran todo lo posible. Había comenzado tan bien como la pelea entre amigos podía y por un tiempo parecía que todas las partes volverían satisfechas. Sin embargo, 30 minutos después de la pelea, Luffy se veía bastante rojo en la cara, mucho más de lo que debería haberlo hecho después de tan poco tiempo y decidió dejarlo, alegando que estaba enfermo. Tan pronto como estuvo de regreso en el barco, se retiró a su habitación por el resto del día y si ella no hubiera tenido una sospecha furtiva de lo que estaba pasando, Nami podría haber estado preocupada. Yamato no estaba impresionado y había estado desafiando a Luffy a peleas todos los días desde entonces, cada vez que le ocurría una nueva excusa. Finalmente, dejó de molestarse en preguntar, así que los dos ahora estaban atrapados en una especie de limbo donde Luffy quería estar cerca de Yamato siempre que pudiera, pero Yamato lo ahuyentaría con sus demandas de pelea. Divirtió muchísimo a Nami y Robin. Desde la relativa seguridad del nido de cuervo, Luffy se quejó. Yamao 00, ¿no podemos hacer otra cosa que no sea luchar? ¿Cómo? ¿Cómo pescar? Cero comida. Oh. Se calló, claramente sin ideas. ¿Algo más que comience con F? Nami dijo en un susurro, provocando una inusual risa de Robin. Podemos hacer lo que quieras después de que hayamos terminado de golpearnos el uno al otro, maldita sea. Ahora ven aquí. Gritó Yamato. El conflicto se desarrolló en tiempo real en la cara de Luffy, ya que parecía ir en contra de su propia naturaleza rechazar una buena pelea, especialmente contra un oponente tan duro, pero, como era ahora la norma cuando se trataba de Yamato, Luffy se contuvo. Ya sea porque no quería lastimarla, incluso si ese era el punto, o por algo más, Nami y Robin no tenían idea. Todo lo que sabían era que definitivamente tenía algo que ver con el hecho de que Yamato había logrado hacer algo que ni siquiera la propia Hancock podía hacer. Encendiendo a Luffy's instinto más básico. Independientemente de lo que sucediera en la cabeza de Luffy con respecto al nuevo Straw Hat, una cosa estaba clara. No iba a pelear con ella pronto. Lo siento, Zoro dijo que necesita ayuda para entrenar. Con eso, el capitán se retiró al nido de cuervo una vez más, dejando el objeto de su conflicto interno y externo boquiabierto.
Para crédito de Yamato, su reacción fue relativamente moderada, ya que solo arrojó su kanabo a la ventana del nido de cuervos en lugar de romper todo el mástil por la mitad. Después del satisfactorio choque de paneles de vidrio, el Oni se marchó furioso, dejando pasos astillados a su paso. Frankie iba a tener con Ip. Honestamente, a los 19, pensarías que él sabría cómo manejar cosas como esta, hizo un puchero Nami, claramente molesta porque el pequeño espectáculo había terminado. Parece que Yamato está perdiendo la paciencia, ¿crees que deberíamos hacer algo al respecto? Su tono indicaba que estaba más que feliz de dejar que el drama continuara. Robin tarareó de acuerdo, creo que sería prudente, aunque ciertamente fue divertido mientras duró. Bueno, ¿qué hacemos? Robin abrió la boca para decir algo y luego se detuvo, claramente sorprendida de descubrir que realmente no tenía una buena idea para eso. Ella lo pensó por un momento y suspiró ante lo que fue lo mejor que se le ocurrió. Supongo que no se puede evitar, se cruzó de brazos de una manera que ahora le resultaba muy familiar a Nami y miró hacia el refugio de Luffy. En una lluvia de hermosos pétalos de rosa, un solo brazo se materializó junto a una de las ventanas intactas del nido. Golpeó contra el cristal y, al cabo de un momento, hizo una seña con un dedo bien cuidado. Tendremos que hablar con Luffy primero. Capítulo 2. 990-991. Zoro nunca había sido de los que se interesaban por los negocios de otras personas. En lo que a él respetaba, siempre que no lo pusiera a él ni a ninguno de sus amigos en peligro, era irrelevante. Una distracción se archivó cuidadosamente en su cerebro bajo a quién diablos le importa, junto con cosas como bebidas sin alcohol, armas que no eran espadas y el nombre real del cocinero de mierda. Por eso fue una sorpresa para él lo interesado que estaba en lo que sea que tuviera a Luffy tan nervioso. Por supuesto, siempre podía decirse a sí mismo que si algo estaba molestando a su capitán, era su deber como primer oficial llegar al fondo del asunto, pero, si era honesto, ya había decidido que el comportamiento de Luffy no sería un problema. Peligro para la tripulación en verdad, Zoro estaba intrigado y sabía que eso involucraba a Oni de alguna manera. 992-993. Para Zoro, Yamato había sido una adición bienvenida a la tripulación. Ella era fuerte. La derrota de los piratas de la bestia de los Straw Hats había dado la vuelta al mundo y, en consecuencia, había pintado un objetivo más grande en sus espaldas que nunca. Tendrían que estar en la cima de su juego si quisieran sobrevivir a la carrera hacia One Piece, y la fuerza de Yamato reforzó sus posibilidades. Incluso si hubiera empezado a atacar a Luffy con un garrote con púas. 994-995. De todos modos, era la maldita culpa de Luffy, en opinión de Zoro. Si el idiota de Goma ya volviera a pelear con ella, todos podrían seguir adelante con sus vidas. Una razón más para averiguar qué diablos le pasaba a su capitán. 996-997. Eso fue lo que le dijo a Zoro que Luffy no era él mismo en primer lugar. Su capitán nunca se retrató de una pelea. 998-999. Zoro dejó caer la mancuerna de su mano y respiró hondo varias veces. Se sentó en el suelo de hierba falsa del nido, sintiendo que el sudor le corría por los hombros y los brazos, y pasó las callosas yemas de los dedos sobre la red de cicatrices a lo largo de su torso, incluido el recuerdo diagonal que había recibido de su única vez. Mentor. En silencio, se reprendió a sí mismo por holgazanear en el entrenamiento. Wano había visto a todos los miembros de la tripulación en una pelea intensa y todos todavía se estaban recuperando. Sin embargo, no hay tiempo para frenar. Pensó, mientras recogía la mancuerna con la otra mano. 2 no llegó muy lejos en su set. LP, Yamato se ha vuelto loco. Como un relámpago, la voz de Luffy atravesó la neblina de concentración de Zoro. Un par de manos unidas a brazos anormalmente largos que agarraban el borde de la ventana fue lo último que Zoro tuvo el disgusto de ver antes de que el capitán de Straw Hat lo derribara. En un movimiento rápido, Zoro estaba de culo, idiota de Goma encima de él y un dolor punzante en el pie donde la mancuerna había aterrizado sobre él. Un grito poco masculino escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. ¿Y Luffy? ¿Qué demonios estás? Baló Zoro, apenas para evitar estrangular al joven. Luffy lo interrumpió mirando a Zoro, con manía en sus ojos y sacudiendo a Zoro por los hombros. Tienes que ayudarme. Yamato quiere pelear de nuevo. ¿Y qué idiota? Esto solo le proporcionó a Zoro una prueba aún más de que algo no estaba bien con Luffy. Deja de ser un bebé y pelea con ella. Casi se las arregló para decir, a través de los empujones continuos de Luffy. Antes de que pudiera decir mucho más, Zoro tuvo que ver la desagradable visión de Luffy estirando
su cuello hasta la ventana que acababa de usar como una puerta improvisada y tener una pelea de gritos con alguien, presumiblemente Yamato, en la terraza de abajo. Zoro se liberó con cuidado de debajo de Luffy y gimió mientras se levantaba del suelo. Él nunca, ni siquiera después de todo lo que viene pasado, se acostumbraría a la idea de Luffy de una entrada apropiada. Agarró su hombro y lentamente comenzó a rotar su brazo, resolviendo el dolor sordo de un aterrizaje incómodo, haciendo todo lo posible por ignorar la lanza de dolor que le atravesaba el pie. Observó la forma de su capitán mientras el resto del cuerpo de goma se dirigía hacia la ventana, sin dejar de discutir. El espadachín fin de cerca a su capitán. Lo escondió bien detrás de una apariencia de apatía, pero Zoro era increíblemente experto en leer a la gente. Años de duales uno a uno perfeccionado su sentido de la lectura del lenguaje corporal y las expresiones en una fina hoja de aguda habilidad. Sin embargo, en este momento, las acciones de Luffy lo estaban desconcertando. Evitar el contacto visual y las mentiras descaradas eran síntomas de una variedad de estados mentales, pero ninguno de ellos podía explicar realmente por qué Luffy seguía huyendo de una pelea. Si Zoro no supiera nada mejor, podría pensar que Luffy estaba enamorado de un chico de escuela. Zoro se rió para sí mismo, como si ese fuera el caso. Lo siento, Zoro dijo que necesita ayuda para entrenar. Zoro puso los ojos en blanco, pero decidió dejar que Luffy se saliera del apuro. Luffy se desplomó hacia atrás lejos de la ventana y se acostó, extendió el águila en el suave piso del nido de cuervos. Parecía pensativo, como si estaba tratando de resolver uno de los grandes misterios de la vida. La ilusión se hizo añicos, muy poco, por un garrote compás que se encontró con una ventana de vidrio. Zoro hizo una mueca, más trabajo para Franky. Sacando de su mente el futuro colapso del Kyborg, el espadachín volvió su atención al hombre que estaba tirado al suelo frente a él. Luffy apenas notó el gran trozo de metal incrustado en el suelo a centímetros de su cabeza. Luffy. Zoro? ¿Sabes lo que voy a preguntar? Lo sé, Zoro. Así era como siempre iban sus conversaciones serias. Ninguno de los dos era particularmente bueno con las palabras, ambos prefirieron hablar a través de acciones. Sin embargo, a pesar del caso actual, a menudo se podía decir lo que pensaba el otro, eso es lo que los convertía en un equipo tan eficaz. En la mente de Zoro, solo Nami conocía a Luffy tan bien como él y la bruja era mucho más inteligente. Zoro frunció el ceño internamente, la maldita mujer probablemente sabía exactamente lo que estaba pasando con Luffy. Tendría que hablar con ella más tarde. Bien. Zoro se cruzó de brazos, expectante. Luffy exhaló un profundo suspiro, se sentó y se frotó la nuca, algo avergonzado. Miró hacia arriba, fijando su mirada en el único ojo bueno de Zoro. No sé, terminó sin convicción. Este es el nuevo pensamiento de Zoro. Luffy nunca había estado confundido acerca de cómo se sintió, elegir entre diferentes tipos de carne era lo más lejos que llegaban sus conflictos personales. Zoro reflejó la forma en que se sentó su capitán. Empieza desde el principio entonces, ¿por qué no peleas con ella? Directo al gran Zero. Luffy bajó la cabeza de inmediato, negándose a mirar a Zoro a los ojos. Se quedó en silencio por un momento, ordenando sus pensamientos. ¿Se siente raro? Comenzó después de un rato. Lo que fuera que estaba a punto de decir claramente lo incomodaba. Como luego fue interrumpido por el sonido agudo de los nudillos en el vidrio y ambos piratas se volvieron hacia el origen de la interrupción. Una mano incorpórea los llamó. Luffy se puso de pie, sin duda ansioso por escapar de la conversación y sin saber que estaba a punto de saltar de la sartén al fuego. No es como que te alejes del entrenamiento de la cabeza muscular, dijo Nami, inclinando la cabeza hacia un lado al ver a Zoro casi acechando detrás de Luffy. El espadachín se sentó en la barandilla de la cubierta, cerró los ojos y pareció a todo el mundo completamente desinteresado. El hecho de que él estaba allí demostraba lo contrario. Ashadu bruja del tiempo después de la pequeña tarjeta de visita de Robin, Luffy, y aparentemente Zoro, no tardó mucho en bajar desde el nido de cuervos hasta donde descansaban las dos mujeres. Parecía nervioso, como si estar tan cerca del resto de la nave significara que Yamato iba a saltar desde la esquina y comenzar su pequeño baile de nuevo. Se movió inquieto en el lugar saltando de un pie al otro de una manera que Nami nunca había visto de su intrépido capitán. Fue casi surrealista. Relájate, está pescando con Usopp y Chopper, reprendió Nami, la tensión que abandonaba el cuerpo de Luffy era visible. Nami continuó: siéntate, tenemos que hablar. Luffy hizo lo que le dijeron, pero optó por enterrar la cabeza dentro de su sombrero en el lugar de iniciar cualquier tipo de conversación.
Así que allí estaba sentado, con las piernas cruzadas sobre la madera de la cubierta, como niño esperando a que lo regañen. Sabía lo que se avecinaba y no le gustaba. Sin embargo, Nami no pudo evitar pensar en esto como una maduración. El viejo Luffy no habría tenido nada de esto, prefiriendo dejar de hablar de cosas serias como emociones y comportamiento. El Luffy antes que ella puede haber estado haciendo todo lo posible por enterrarse dentro de su tocayo, pero al menos él estaba allí. Ella sonrió con cariño, orgullosa de él en cierto modo. El hecho de que no haya puesto una excusa para evitar esta conversación fue probablemente una indicación de que incluso quería saber cuál era su problema. Luffy, es importante entender lo que sientes, incluso si te confunde, dijo Robin. Su tono era suave, gentil como una madre, pero con un toque de finalidad que le dio peso a sus palabras. Luffy rara vez escuchaba a nadie, pero ahora lo hacía. Cuando Luffy volvió a salir de su sombrero, estaba haciendo pucheros. El ojo de Nami se crispó. Ahí va esa madurez. ¿Cómo puedo entender algo que no tiene sentido? Preguntó, genuinamente curioso. A veces, es útil verbalizar lo que estás pensando, dijo Robin, con la voz todavía suave como una pluma. ¿Ojos verbales? Sí, verbalizar. ¿Significa decir algo en voz alta? Luffy se sentó extasiado por lo que Robin estaba diciendo, pero claramente fuera de su inteligencia profunda y sabia. Por ejemplo, tu primera pelea, Yamato-san. ¿Por qué en Zero nos dices que sentiste que fue tan desagradable? Luffy miró al suelo, absorto en sus pensamientos. Por un momento, Nami pensó que el vapor podría curvar ese orejas. Después de varios segundos, comenzó, lentamente. Traté de decírselo a Zoro hace un segundo, ¿se siente raro? En respuesta a su nombre, el ojo del espadachín se abrió una fracción. Luffy dijo. Me pongo un poco, se frotó la cabeza, tratando desesperadamente de que su cerebro funcionara. ¿Irritado? No, eso no está bien, tarareó en sus pensamientos, buscando en su vocabulario. La luz que se encendió en su cabeza era casi visible. Sobreexcitado, esa es la palabra. Declaró con orgullo. Pero no como, el tipo de emoción que normalmente me pongo, es diferente. Nami fue la primera en romper el silencio, que siguió con aullidos de risa. Zoro solo podía mirar a Luffy con incredulidad y Robin estaba tratando de mantener la compostura con la que había comenzado. Por su parte, Luffy trató de descubrir qué era tan divertido. Nami, eso no es muy agradable, Robin lo regañó gentilmente, el efecto fue algo disminuido por su propia sonrisa tímida. En este punto, Nami estaba directamente en el suelo agarrándose el estómago con alegría. Él no peleará con ella porque se pone demasiado cachondo. Hija. Eso es demasiado perfecto. Ella apenas podía respirar. Luffy parecía francamente desconcertado en este punto. Se volvió hacia Zoro, quien todavía miraba a Luffy como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Eh? ¿De qué está hablando Zoro? Yamato es el que está cachondo, se llevó las manos a los lados de la cabeza y sostuvo los dedos en forma de toscos cuernos. No tengo cuernos. Esto, por supuesto, solo sirvió para profundizar la histeria de Nami mientras Zoro miraba el rostro inocente de su capitán e intentaba con todas sus fuerzas no unirse a ella. La comisura de su boca se movió varias veces. Siempre en el pináculo de la madurez, Robin continuó su línea de preguntas con una mínima risa. Este sentimiento, Luffy, ¿lo has experimentado desde entonces? Luffy volvió a pensar a veces si pienso demasiado en ella, dijo. ¿Sientes este sentimiento si piensas en otras personas? Preguntó Robin. Sacudió la cabeza, no era necesario pensar. Robin sonrió ante eso. Parece que nuestro amado capitán ha crecido, intentó dirigirse a Nami, quien casi detuvo su ataque de risa el tiempo suficiente para escuchar el resto de la conversación. ¿Lo parece? Sonrió Nami. Sin embargo, podría tener que educarlo un poco más primero, se volvió hacia su capitán y adoptó una voz similarmente suave a la que había empleado Robin. Luffy, ¿sabes lo que significa que te guste alguien? Ella preguntó. Luffy la miró como si hubiera dicho algo estúpido. No seas tonta Nami, por supuesto que sí. Me gustas a todos. Nami le dio un golpe en la cabeza con la parte de atrás de ella primero, cualquier rastro del amable acercamiento de Robin, abandonado. Estúpido, no así, más que simplemente gustarle como un amigo, la navegante contempló la mejor manera de describir el concepto de interés romántico a su capitán idiota. De la misma manera que a Sanji le gustan las mujeres. El más leve indicio de comprensión se mostró en el rostro de Luffy, pero la idea todavía parecía casi perdida en él. ¿Estás diciendo que quiero cocinar para Yamato? Preguntó. Nami suspiró, ya exasperada.
No del todo, es más como. Lo que siguió fue un doloroso proceso de 10 minutos de usar varios métodos de explicación para intentar que Luffy entendiera la idea básica de atracción. Después de 4 diagramas dibujados a mano, 6 metáforas para las relaciones y una ronda de mala actuación, Nami se rindió. Eso es demasiado estúpido, entrégaselo a Yamato, él lo resolverá, le suplicó a un divertido Robin. Luffy estaba menos que entusiasmado con este plan. No es mi culpa que seas malo explicando cosas, resopló indignado y se volvió hacia su primer oficial. Zoro, explícalo te. El espadachín había vuelto a la siesta, habiendo perdido el interés a la mitad de la fallida lección de Nami. Habló sin abrir los ojos. Es como cuando tienes carne que te gusta mucho y no quieres que nadie más la coma. Ah, ya veo, asintió Luffy sabiamente, lo que le valió un puñetazo cruel de Nami. Eso nunca tiene sentido, idiota. Robin intervino antes de que la discusión resultante entre el capitán y el navegante se volviera demasiado violenta, antes de que Nami se volviera demasiado violenta. Después de un breve momento de enfriamiento, el arqueólogo retomó la conversación. En cualquier caso, Luffy, ¿entiendes un poco mejor lo que estamos obteniendo? Ella preguntó. Luffy pareció preocupado ante esta pregunta, inseguro de su respuesta. Varios segundos de deliberación interna después, habló lentamente. Entonces, ¿estás diciendo que me gusta Yamato de una manera especial que me hace sentir cosas raras por ella? Todos los presentes estaban asombrados por la aparente claridad de comprensión de Luffy. Robin asintió, complacido con el resultado. Por un momento, Luffy se quedó callado de nuevo, pero por la forma en que abrió y cerró la boca, parecía estar preparándose para hablar de nuevo. Shanks me dijo que le gustaba mucho Makino de mi pueblo después de que los vi besarse una vez. ¿Es de eso de lo que estás hablando? Sonaba extrañamente serio, como si el asunto de repente se volviera muy importante para él. Al lado de Robin, Nami estaba furiosa en silencio, sus primeros intentos de asociación han sido superados por un vago recuerdo de Shanks y una metáfora de la carne. ¿Sabes de qué sexo es Luffy? Preguntó, para sorpresa de Zoro y Nami. Sin embargo, no los sorprendió tanto como la respuesta de Luffy. Lo que haces para tener bebés, ¿verdad? Dijo con una cara seria. Sí, es cierto, Robin no se inmutó, lo que no se podía decir de los otros dos, quienes apenas podían creer que Luffy supiera algo sobre los pájaros y las abejas. Robin siguió adelante a través de los sonidos de las mandíbulas de Nami y Zoro golpeando el suelo. Lo que has estado sintiendo es lo que se llama atracción sexual, dijo como si simplemente estaba hablando del clima y no explicando los hechos de la vida a un idiota. Sin embargo, no quiero niños, respondió Luffy, luciendo poco convencido. Robin se rió. No se preocuparía demasiado por eso, solo significa que sientes algo especial por Yamato, como dijiste antes. Además sí, lo que describiste con Shanks es una situación muy similar, finalizó. Las ruedas en la cabeza de Luffy comenzaron a girar, generando el comienzo de una comprensión de la situación. Creo que lo entiendo, dijo. Se puso de pie y sonrió con cautela a las dos mujeres que tenía delante. Gracias por tu ayuda, no lo entiendo todo, pero oye, su sonrisa creció hasta convertirse en una marca registrada de Luffy. Descubrirlo es como una aventura, ¿verdad? Nami y Robin se rieron de la forma inesperadamente adorable de decirlo. Eso es bastante acertado viniendo de ti. La voz de Zoro llegó desde donde estaba sentado, apenas se había movido incluso durante la caótica conversación. Luffy se volvió hacia su primer oficial y se rió. Sí, aunque no estoy seguro de lo que estoy dispuesto a hacer ahora, se rascó la cabeza. Realmente no puedo hablar con ella en este momento. Nami tuvo una idea. Robin y yo hablaremos con Yamato, ya sabes, charla de chicas, dijo. Luffy miró su confusión clara en su rostro. ¿Qué quisiste decir? Se sentó en su tumbona y miró directamente hacia el cielo, deslizándose las gafas de sol sobre sus ojos. El sol brillaba tan brillante como siempre. Y Nami suspiró con satisfacción. Dejó escapar una risita de niña seguida de una sonrisa no tan astuta de niña, una que Robin reflejó. No te preocupes, dijo, vamos a suavizar las cosas. Capítulo 3. A pesar de ser relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas, el Tousan Suni era más que lo suficientemente grande para acomodar todos sus habitantes, incluso con nuevas adiciones. Por esa razón, Usopp, Chopper y Yamato pudo pescar en paz al mismo tiempo que Luffy recibió una lección sobre los hechos de la vida sin escuchar una sola palabra de la discusión bastante atronadora. Los tres se sentaron en un agradable silencio, las piernas colgando por el costado de la popa y apenas concentrados en su tarea. Difícilmente se les podía culpar, las millas de aventuras sin explotar que llamaban mar parecían
demasiado hermosas para apartar la vista. El sol se hundió a medias por debajo de la línea del horizonte, no lo suficiente para oscurecerlo, pero sí lo suficiente para que el azul, normalmente interminable, brillara con naranjas y rojos brillantes. El cielo despejado, levemente salpicado de los inicios de varias constelaciones. Cada uno sostenía su caña de pescar como si fuera a dejarla caer si algo más grande que una carpa mordiera lo que, en el Nuevo Mundo, era probable. Chopper parecía estar a punto de quedarse dormido en el acto, sus ojos se abrían y cerraban periódicamente. El reno se balanceó en su asiento, solo evitando una caída larga al agua por la vigilancia de Usopp. «Oye Chopper. Duerme un peceroco», dijo el francotirador. Chopper asintió sin decir palabra, entregándole su caña de pescar, comparativamente más pequeña, a Usopp antes de arrastrarse fuera de la barandilla y aletargarse hacia su habitación. Tan consumida por sus propios pensamientos, Yamato apenas se dio cuenta de que se iba, a pesar de que Chopper le murmuró buenas noches. Siempre le había gustado pescar. Los límites de su antigua posición han sido lo suficientemente grandes como para permitir que una caña con sedal adicional alcanzara los bancos de arena que nadaban profundamente bajo las superficies de la costa de Onigashima. Siempre que no metiera las manos demasiado profundamente en el agua, incluso a veces podía arrastrar su captura a los bajíos para chapotear con ella. En su primer día como pajita, Jinbei le enseñó todo lo que había que saber sobre el mar. El tiburón ballena estaba más que feliz de obsequiar nuevo compañero de tripulación con historias de su propio territorio y ella era la audiencia perfecta para los cuentos de los tiburones ballena, maravillados con los cuentos de reyes marinos lo suficientemente grandes como para envolver el mundo. Incluso sin la habilidad de nadar, a los 28 años, su vida apenas había comenzado, todo gracias a su nueva tripulación y su, actualmente, exasperante capitán. Yamato se maldijo a sí misma en silencio, habiendo fracasado en su intento de no pensar en el hombre de goma. Sobre todo en contra de su propia voluntad, descubrió que sus pensamientos volvían al hombre que había cambiado su vida para siempre. A pesar de su desesperación por salir al mar y emular a su ídolo, Yamato tenía reservas sobre ponerse del lado de Luffy al principio. Su choque inicial había eliminado cualquier duda de su mente sobre su fuerza, pero seguía siendo cautelosa con respecto a él. En el momento en que él le quitó los grilletes, su recordatorio de 20 años de la crueldad de su padre, dos cosas quedaron muy claras en su mente. 1. Le iba a pegar a su papá, muy fuerte, y 2. Seguiría a Luffy a cualquier parte. Por eso su relación actual con él la molestaba tanto. No le había dicho a nadie cuál era su verdadera razón para desafiar a Luffy a una pelea, en parte porque su razonamiento resultó ser bastante vergonzoso, al menos, para ella. La verdad era que, cuando era niña, parte de la única atención que había recibido de su padre había sido cuando él la entrenaba. Incluso estaría complacido de vez en cuando, si alguna vez mostraba promesa en las formas de combate y así, en la mente de Yamato, la lucha se convertía en algo parecido a una forma retorcida de afecto. Como resultado, le resultó muy difícil expresar afecto o gratitud sin recurrir a una pelea. Simplemente había estado tratando de mostrar su agradecimiento al hombre que había salvado la vida, pero en cambio abierto una brecha entre los dos. A veces puedes ser tan testarudo como tu padre, pensó para sí misma suspirando dramáticamente. Dejaste caer tu vara hace unos 5 minutos, ¿sabes? La voz de Usopp la sacó de su autocompasión. Ella miró su rostro cansado, pero divertido, y sus propias manos, solo para descubrir que él tenía razón. Ella maldijo y se puso roja. Lo siento, Usopp-san, sé que los haces tú mismo, inclinó levemente la cabeza. ¿Eh? Detén la formalidad, ¿quieres? Somos amigos, respondió, balanceando las piernas hacia la cubierta. Cortó su propio hilo de pescar y arrojó al azar su caña a la cubierta. Bien, me disculpo. Yamato volvió a inclinar la cabeza y Usopp puso los ojos en blanco, sonriendo. Bueno, de todos modos, parecías preocupado por algo, eso fue un gran suspiro hace un segundo. Yamato permaneció en la barandilla, balanceando sus pies descalzos hacia adelante y hacia atrás, sin duda queriendo fingir que no había escuchado la pregunta de Usopp. Ella nunca había sido una muy buena mentirosa, y quién mejor para decir cuando alguien estaba ocultando la verdad que el mismo rey de las mentiras. Había sido una pajita por poco más de 2 semanas y ya se había enterado de la experiencia del estafador de Usopp. Al reconocer que no tenía otra opción, Yamato decidió confiarle la verdad. Después de varios segundos más y otro suspiro prolongado, habló. ¿El capitán me odia? Mantuvo sus ojos fijos en las oscurecidas aguas abajo, en un vano intento de evitar su vergüenza.
No esperaba la risa que obtuvo de Usopp como respuesta. Le disparó un poco molesta mira. Lo siento, dijo, todavía riendo levemente es solo que, no creo que pueda imaginarme a Luffy odiando a nadie, ni siquiera a sus enemigos, el tono de respeto en su voz era imperdible y Yamato se encontró extrañamente feliz por eso. Usopp la miró interrogante. ¿Esto es sobre antes? Preguntó. Yamato asintió con la cabeza. Siento que pude haber llevado las cosas demasiado lejos, dijo en reprimenda, pero Usopp agitó la mano con desdén. No te preocupes demasiado por eso, Luffy no te lo reprocharía, casi reprimió un bostezo, pero no pudo contener su suspiro exasperado. Honestamente, ¿por qué todos están tan obsesionados con pelear de todos modos? Es agotador. El Oni lo miró confundido. ¿De qué otra manera se supone que debo decir gracias? Preguntó, como si la pregunta tuviera una respuesta imposible. Usopp solo pudo darle una mirada que reservó especialmente para las personas más locas de su vida, una mezcla entre incredulidad y resignación. ¿Eres una pajita de cabo a rabo, lo sabías? Dijo, dándole una pequeña sonrisa. Además, Luffy no aceptaría un gracias. Poder ir de aventuras contigo es suficiente agradecimiento para él. Su sonrisa ahora era completa, el respeto por su mejor amigo era claro en su voz. Es un bebé grande, hizo un puchero y se cruzó de brazos, incapaz de olvidar la molestia por no haber tenido su pelea. Aún así, no pudo evitar compartir la admiración de Usopp, pero él es todo un hombre, ¿no? Su puchero se transformó en una sonrisa gentil al pensar en la risa que había compartido con Luffy en las celebraciones de la victoria. Ella no pensó mucho en eso en ese momento, pero estaba agradecida por su presencia en esa fiesta. Ser el hijo del hombre que había causado tanto dolor a la gente de Wano inevitablemente provocó cierta animosidad en Yamato, pero tener a Luffy a su lado, había ayudado a aliviar un poco las tensiones. ¿Eh? ¿Es eso un rubor lo que veo? Tienes debilidad por nuestro querido y viejo capitán, ¿verdad? Usopp movió las cejas y Yamato lo miró boquiabierto como un pez. Su rostro estaba ciertamente rojo ahora gracias a sus comentarios burlones. Usopp se echó a reír al verlo. Deberías verte la cara Yama, continúa con su risa. Yamato hizo un puchero una vez más, dándose cuenta de su error de morder su anzuelo. Se apartó de Usopp con un bufido indigente y miró hacia el horizonte. Usopp le dio una palmada en el hombro, sin inmutarse por su gruñido de molestia. ¿Quieres mi consejo? Dejó de reír ahora y aunque su rostro seguía siendo una máscara de diversión, sus ojos eran sinceros. Solo habla con él. Luffy es un idiota, pero escucha. Si algo te molesta, querrá ayudar, le dio otra palmada en el hombro y miró por encima del suyo hacia algo que Yamato no podía ver. Él resopló. Esa es mi señal para irme, nos vemos mañana Yama. Yamato no tardó en darse cuenta de a qué se refería Usopp, prácticamente podía oler su intención traviesa. Nami y Robin se acercaron a ella, todas sonrisas maliciosas y miradas de complicidad. Yamato tragó saliva. Esto debería ser interesante, pensó mientras desmontaba la barandilla para encarar a la pareja correctamente. Nami-san, Robin-san, casi les hizo una rápida reverencia, pero recordó las palabras de Usopp sobre su formalidad. En cambio, les sonrió cálidamente, eligiendo ocultar la cautela que sintió por la inminente conversación. Me disculpo por lo de antes, puede que haya exagerado un poco, su sonrisa se volvió tímida, pero Nami rechazó su disculpa. No encajarías bien con la tripulación si no fueras propenso a una pequeña destrucción de infraestructura ahora, ¿verdad? No te preocupes, Yamato-chan. Nami agarró a la mujer mucho más alta por el brazo y tiró suavemente de su espalda hacia Robin. Sin embargo, tenemos que hablar. Vamos, es hora de hablar de chicas, dijo. La frase envió instantáneamente una sacudida de tensión a través del cuerpo de Yamato, poniéndola aún más nerviosa. No era como si no le gustara la compañía de Nami y Robin, de hecho, todo lo contrario. Disfrutaba mucho de ambos, era solo que nunca antes había tenido amigas y el concepto todavía era bastante nuevo para ella. Crecer en Onigashima nunca le había presentado una gran oportunidad para la amistad en general, por lo que la única interacción femenina real de Yamato había sido con Black Maria y Urti. Cuanto menos se hable de esos dos, mejor. En resumen, la perspectiva de la charla de chicas la aterrorizaba porque no tenía ni idea de lo que significaba. Sin embargo, dejó que se volver de llevarán, deseando poder a pescar. Al mismo tiempo del secuestro prematuro de Yamato, en el extremo opuesto del barco, Zoro y Luffy se pararon ante un gran conjunto de puertas dobles en el interior del barco.
Antes de que Robin y Nami se fueron para ocuparse del lado Yamato del problema, encargar a Zoro la tarea infinitamente más difícil de asegurar de que Luffy supiera qué decirle a Yamato cuando llegara el momento sin hacerlo parecer demasiado idiota. Zoro era bueno en muchas cosas pero, al igual que Luffy, decirle lo correcto en el momento adecuado a una mujer no era una de ellas. Sin idea de qué hacer él mismo, Zoro, muy a regañadientes, había llevado a Luffy al dominio del único hombre que Zoro pensó que podría ayudar. Las cocinas. Había repasado todas las otras opciones en su mente antes de recurrir a Sanji, pero cada idea parecía peor que la anterior. Jinbei, con toda su sabiduría, tenía tanta experiencia con las mujeres como Zoro. Chopper era demasiado ingenuo, los consejos de Franky y Brood probablemente fueron inútiles y Usopp simplemente lo encontraría demasiado divertido para ayudar. Eso dejaba a Zoro con una opción, por mucho que lo cabreara. Así que allí estaban, en el precipicio del territorio de los cocineros pervertidos. Luffy fue el que abrió la puerta y entró y Zoro lo siguió después de varios segundos de arrepentimiento. La habitación todavía estaba muy iluminada a pesar de que la última comida de la tripulación fue unas horas antes y su único ocupante estaba de espaldas a la puerta, ya muy avanzado en la preparación de la comida para el día siguiente. El chef rubio tarareaba una melodía lenta para sí mismo mientras trabajaba, aparentemente ajeno a su nueva audiencia. Sin embargo, rápidamente se demostró que eso era incorrecto mientras hablaba en un tono irritado. Te lo dije, no más saque o carne los dejó idiotas, apenas volvió la cabeza, lo que cabreó a Zoro sin fin. Para su propia sorpresa, Zoro logró dominar su enfado lo suficiente como para responder sin intenciones maliciosas. No se trata de eso, necesitamos, se tragó su orgullo, tu ayuda con algo. Eso había llamado la atención de Sanji. Dejó el cuchillo que había estado sosteniendo y se volvió hacia los otros dos por completo, con una expresión de nivel intriga en su rostro mientras tomaba una pequeña calada del cigarrillo entre sus labios. Oh. ¿Listo para admitir lo inútil que eres? Se veía presumido. La mano de Zoro se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada favorita, pero resistió con un suspiro profundo. Lo que sea que digas, héroe cocinero, es él quien lo necesita de todos modos, dijo con el pulgar a Luffy, que estaba demasiado distraído por un bocadillo potencial que yacía desatendido en una encimera como para prestar atención al intercambio. Esto, por supuesto, envió a Sanji a una rabia ciega y procedió a lanzar una patada rápida en la sien de su capitán. Fingiré que eso no pasó, gruñó, agarrando el cuerpo tembloroso de Luffy y depositándolo en una de las sillas del comedor. No es propio de ti pedir ayuda, ¿qué es? Dio otra calada. Zoro no pudo evitar sorprenderse por la actitud de 180 grados de Sanji. Luffy negó con la cabeza para despejar la niebla que había descendido sobre su mente después de la patada de Sanji, pero se recuperó bastante rápido. ¿Cómo hablo con las chicas? Preguntó, con toda la inocencia infantil del mundo. Sanji dio una larga calada a su cigarrillo, parpadeó 2 veces y soltó el humo. Un leve movimiento de una ceja rizada fue la única abolladura en su rostro tranquilo una vez más. Luffy respiró hondo aparentemente. La razón por la que he estado evitando a Yamato es porque tengo sentimientos por ella, lo que sea que eso signifique, y Nami dice que necesito hablar con Yamato al respecto. Nami también dijo que necesito pensar en lo que voy a decir, que Yamato no me golpee y que sepas cómo hablar con las chicas. Su rostro permaneció neutral durante todo el discurso sin una sombra de humor en sus rasgos. Sanji parpadeó de nuevo y miró a Zoro en busca de respuestas. El espadachín se encogió de hombros, tomando un segundo para mirar hacia atrás en los grandes ojos redondos de su capitán en busca de cualquier signo de broma. Sanji aspiró el humo en la suela de su zapato. Luego, tranquilamente caminó alrededor de la gran mesa del comedor hasta el lado opuesto de donde estaba sentado Luffy. Sacó una silla propia y se sentó. Bien, comenzó. Esto es lo que haces. Sanji hizo lo mejor que pudo, realmente lo hizo, pero había mucho que podía hacer para convertir a su idiota capitán en una persona emocionalmente competente. Después de la 7ª vez que Luffy le preguntó qué significaba belleza radiante, Sanji perdió la paciencia y lo pateó de regreso al pasillo, y al musgo por si acaso. Zoro pateó algunas ollas y sartenes en represalia. Al diablo con esto, me voy a la cama, refunfuñó el espadachín. Comenzó a caminar pisando fuerte hacia sus habitaciones, pero se detuvo una vez que vio la mirada de preocupación en el rostro de Luffy. Zoro suspiró. Zoro y Luffy, solo habla como lo harías normalmente, no lo pienses demasiado. Le dio un golpe en la espalda al hombre más pequeño y se alegró de ver que una sonrisa se abría paso lentamente en su rostro.
Luffy asintió con la cabeza y comenzó a caminar de regreso a las escaleras que conducían al piso superior. Sí, probablemente debería pensarlo un poco, pero tienes razón, le dio a su primer oficial una gran sonrisa con dientes. Gracias Zoro, y subió. Zoro exhaló otro suspiro profundo pero no pudo luchar contra la contagiosa sonrisa de Luffy. Maldito idiota. Ni Nami ni Robin le dijeron mucho a Yamato más allá de las bromas casuales que uno podría intercambiar al arrastrar a un amigo a un lugar no revelado. La guiaron hasta la cubierta principal y más allá, hasta la proa interior, donde estaban sus habitaciones compartidas. Técnicamente, también servía como la habitación de Yamato, pero ella rara vez la usaba, optando por dormir afuera la mayoría de las veces. Otro hábito de vivir la vida atrapada en un solo lugar, 4 paredes rápidamente podrían volverse asfixiantes para ella. Las 3 mujeres entraron en las espaciosas habitaciones y Robin cerró la puerta detrás de ellas con un gesto de la mano. Nami finalmente soltó el brazo de Yamato y se sentó en el borde de una cama bastante grande cubierta con sábanas de seda y Yamato se sintió impresionada de que hubieran logrado encontrar tal lujo en alta mar. Robin se sentó a un lado en su propia cama. El navegante hizo un gesto hacia un futón de aspecto igualmente cómodo junto a donde Yamato estaba clavado en el suelo y habló en un tono tranquilizador. Yamato-chan, no estés tan tensa, solo queremos hablar. Su risa fue clara como una campaña y ayudó a reducir la sensación de malestar de Lonnie. ¿Cómo te sientes? Me refiero a todo con el idiota de goma. Su inflexión fue seria, pero con un toque de diversión, como si ya supiera la respuesta. Yamato se relajarse aún más y se deslizó el futón, su gran cuerpo ocupando la mayor parte. Sonrió a las 2 mujeres, su conversación anterior con Usopp ya había soltado un poco su lengua. Antes de que pudiera detenerse, abrió la boca. Perdóname, pero creo que ya sabré lo que vas a decir y sí, intentaré hablar con Luffy antes de intentar golpearle la cabeza de nuevo. Le dio un pulgar hacia arriba y una dulce y entusiasta sonrisa como si no acababa de hablar sobre cómo podría intentar asesinar a su capitán de nuevo. El rostro de Nami permaneció en blanco mientras parpadeaba varias veces en rápida sucesión. Bueno, eso fue fácil, le dijo a Robin, quien se rió suavemente. Nami negó con la cabeza, desechando la conmoción inicial del fácil acuerdo de Yamato. Bueno, eso era más o menos lo que queríamos decir, pero también queríamos avisarte, le dio a Yamato una mirada semiseria. Luffy tiene algunas cosas que quiere sacar de su pecho y, conociéndolo, probablemente no lo dirá de una manera que nadie pueda entender aparte de él, continuó Nami a pesar de las miradas de confusión de Yamato. Lo que estoy tratando de decir es, ten paciencia con él, diga lo que diga, esperó la respuesta de Yamato, quien por su parte parecía estar completamente perdido. Nami puso los ojos en blanco. Dios, pensó ella, los ojos de Yamato volvieron a enfocarse. Bueno, realmente no puedo decir que sé lo que quieres decir Nami-san, pero te prometo que hablaré con él. Otro pulgar hacia arriba, otra sonrisa entusiasta. Los hombros de Nami se hundieron, exasperada. Sí, perfecto. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer por ahora, Nami. La voz de Robin estaba llena de humor. Con el asunto discutido, más o menos, los 3 pasaron las siguientes horas disfrutando de la compañía del otro. Tanto Nami como Robin se han sentido secretamente aliviadas de tener a otra mujer en la tripulación, incluso si esa mujer era tan destructiva para los demás. Fue agradable compensar un poco la bravuconería varonil. La propia Yamato encontró refrescantemente fácil hablar con los 2 y comenzó a preguntarse P0R que alguna vez los había considerado tan intimidantes. Charlaron como viejos amigos, se rieron de las payasadas de la tripulación en general y hablaron del futuro y lo que podría deparar. Cuando terminaron, Yamato se sintió un poco más apegada de lo que había estado antes. Ya sintió una sensación de lealtad feroz hacia Luffy, pero ahora, gracias a las palabras de aliento de Usopp, su velada con Nami y Robin y un millón de otras pequeñas instancias, sintieron fuertemente que se extendía a todos y cada uno de sus compañeros de tripulación también. Se preguntó brevemente si cada nuevo Straw Hat pasaba por un cambio de opinión similar y decidió que eso era lo que hacía que la tripulación fuera tan peligrosa. También decidió en ese momento que no iba a permitir que su problema con Luffy arruinara su oportunidad de una nueva vida con la tripulación. Ella se levantó de su silla. Perdónenme ustedes 2, creo que necesito hablar con el capitán, les lanzó una sonrisa tímida. Nami arqueó las cejas. ¿Ahora mismo? Es como medianoche. Yamato asintió con la cabeza a lo que Nami se encogió de hombros. Muy bien, solo recuerda lo que dije, ¿sí? Déjalo que se explique un poco. La cara de Nami se puso seria de nuevo y Yamato le dio un segundo asentimiento para relajarla.
Gracias a los dos, intentaré aclarar las cosas. El Oni se dirigió a la puerta de la cámara, pero se detuvo, dándose cuenta de que realmente no tenía idea de dónde se suponía que debía su determinada misión. Llévala a esta hora tardía. Afortunadamente, Robin se dio cuenta de su difícil situación. A esta hora, él siempre está en el mismo lugar, dijo el arqueólogo con una sonrisa cariñosa a su asiento favorito. Capítulo 4. Era bien sabido que la salvaje franja de mar conocida como el Nuevo Mundo era una trampa mortal para cualquier viajero sorprendido desprevenido. Infestado de reyes del mar del tamaño de islas, fenómenos meteorológicos impredecibles y piratas poderosos aún más impredecibles, el Nuevo Mundo era tan aterrador como emocionante. Sin embargo, también tenía una segunda característica definitoria, una que solo los privilegiados conocían. Su pura belleza. Si uno pudiera sobrevivir a sus numerosos peligros, la segunda mitad de Grand Line tenía unas vistas magníficas. El capitán de los piratas de Strawat, Monkey D. Luffy, descansaba en su asiento favorito, aprovechando al máximo una de esas vistas. Era alrededor de la medianoche cuando Luffy se sentó en la cabecera del Sunny, un lugar reservado solo para él y, a pesar de la hora tardía, podía ver el océano por millas. Todo esto fue gracias a las millas de estrellas parecidas a gemas que colgaban suspendidas en un lienzo negro de un cielo nocturno. Algunos eran diminutos, pequeños puntos de luz que no eran menos cautivadores, mientras que otros eran tan grandes que Luffy juró que podía extender la mano y agarrar uno. Shanks le había dicho una vez que las estrellas estaban increíblemente lejos, pero con cielos así, Luffy decidió que eso no podía ser cierto. Ser uno de los hombres más buscados del planeta tenía sus ventajas, pero en realidad no se adaptaba a la paz y la tranquilidad. La vida en los mares era tan agitada que apenas logró tiempo para sentarse solo y detenerse. Contrariamente a la creencia popular, Luffy disfrutaba eso de vez en cuando. Había descubierto al principio de su viaje que las noches como estas eran perfectas para lo que estaba buscando. Sin peleas, sin enemigos ni aliados, sin marines ni piratas, solo él y el mar. Entonces, se hizo el hábito de tomar la primera por la noche, dándole unas horas para dedicar tiempo a esa relación que era tan preciosa para él. Las impresionantes vistas que permitían eran simplemente una ventaja. Esta noche, sin embargo, su confusión interior le impidió disfrutarlo todo al máximo. Su mente estaba plagada de pensamientos sobre la mujer que parecía no poder sacar de su cabeza. Aunque al menos ahora entendía por qué. Sacudió la cabeza, haciendo todo lo posible por concentrarse en la vista, pero su mente no le permitió olvidar la explicación de Oni o Robin y Nami de sus propios sentimientos. Había tenido una vaga idea del concepto de romance, cortesía de un joven que vio algo que no debería haber visto y las apresuradas explicaciones de N nervioso Shanks y Makino, pero la idea le parecía tan extraña antes, algo que le sucedió a otros. Gente. Ahora, después de Yamato, no estaba tan seguro. Aún inseguro de sus propios sentimientos, Luffy hizo todo lo posible por distraerse. Está bien, no más de este sentimiento, busca algo genial. Algo genial, wow, esa estrella es realmente brillante. La que está junto a ella también, parece un poco como dos ojos. Sí, realmente brillante, ojos bonitos. Yamato tiene ojos bonitos no, estúpido cero. Sacudió la cabeza con furia, tratando de borrar cualquier imagen de la mujer de su mente. No tuve tanta suerte. Accediendo a sus intrusivos pensamientos, se dejó caer sobre la cabeza de Sunny. No por primera vez, Luffy deseaba la presencia de Ace. Él sabría qué hacer. ¿Cómo? Con una repentina oleada de inspiración, Luffy saltó de nuevo a una posición sentada, con una mano sujeta firmemente su preciado sombrero. Luego, se quitó el sombrero de la cabeza y lo sostuvo contra su pecho, cubriendo el recordatorio en forma de estrella de su antigua debilidad. Era infantil, Luffy lo sabía, pero cada vez que cubría su cicatriz, por un breve momento, podía imaginar que Ace nunca le había sido arrebatado. Era su forma de hablar con su hermano de vez en cuando. Cerrando los ojos y respirando con firmeza, Luffy dijo: mucho ha cambiado desde la última vez que hablamos. Ace sonrió, sintiendo la calidez que su hermano había exudado, incluso antes de su fruta del diablo. Finalmente fuimos a Wano, ¿puedes creer eso? Esperó una respuesta. Respondió solo el silencio. Conocí a una vieja amiga tuya, Yamato. Ella es mi compañera de tripulación ahora. ¡Qué genial es eso! Tuve que patear el trasero de su padre primero. El viento se levantó muy levemente mientras Luffy se frotaba la nuca con la mano libre. Preparándose para lo que estaba a punto de decir. Yo. He estado sintiendo cosas raras por ella recientemente y Robin dice que se llama atracción.
No lo entendí al principio, pero creo que estoy empezando a hacerlo. Inclinó la cabeza, avergonzado. No era algo que hiciera a menudo. Se sentó de esa manera durante lo que le parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos 15 minutos, poniéndose al día con su hermano sobre los detalles de su vida. De todos modos, eso es casi todo. Te hablaré de nuevo pronto, espero que para entonces sea el rey pirata. Se rió para sí mismo. Saluda al viejo barba blanca de mi parte, nos vemos. Bajó el sombrero hasta el regazo y abrió los ojos, sonriendo de oreja a oreja. Su sonrisa vaciló levemente cuando se dio cuenta de que estaba solo de nuevo, aunque no por mucho tiempo. La sintió antes de escucharla, tenía ese tipo de presencia. Para él, se sintió como un tigre merodeando por la jungla. Fuerza y ferocidad apenas contenidas que hierven a fuego, lento bajo la superficie de una forma desarmadoramente elegante y hermosa. Incluso cuando se conocieron, ella lo había emocionado, ahora tenía una idea de por qué. Yamato subió las escaleras hacia la cubierta del timón justo cuando Luffy colocaba su sombrero en la posición que le correspondía. No se volvió para saludarla, solo se movió hacia un lado en su asiento para darle espacio para que se uniera a él. Ella aceptó la invitación en silencio, incluso si su tamaño más grande la hacía ajustada. Se sentaron en tranquila contemplación, escuchando el silbido de la brisa del océano y tratando de averiguar qué decir. Para cualquiera que los conociera, era raro ver a la pareja, usualmente ruidosa, en un estado tan tranquilo, pero permanecieron así durante varios minutos, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Yamato fue el primero en ordenar sus pensamientos. ¿Con quién hablabas?, preguntó en voz tan baja que Luffy apenas la escuchó, como si no quisiera romper la paz que se encontraría juntos en la cabeza de Sunny. Mi hermano. Veo. Luffy se sorprendió de que ella hubiera aceptado su respuesta sin siquiera una mirada extraña en su dirección. Estaba agradecido por eso. Habló rápidamente para evitar el inevitable. ¿Y de qué hablaste?, pregunta. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, preguntó, teniendo cuidado de que la pregunta sonara lo menos hostil posible. Robinson me dijo que siempre vienes aquí, dijo. Luffy tarareó en comprensión. Es el mejor lugar para ver eso, señaló directamente hacia arriba, indicando el conjunto de constelaciones y mirando a Yamato como lo hizo solo para descubrir que ella ya estaba cautivada por ellas, con el rostro lleno de asombro. Luffy sonrió gentilmente pero rápidamente. Desvió la mirada una vez que sintió que su rostro se calentaba, contento de que la luz del yelmo estaba detrás de ellos y pudiera ocultar sus mejillas. Nunca los había visto tan brillantes antes. Es hermoso, dijo Yamato con credulidad, a punto de apartar los ojos para mirar a Luffy con una sonrisa contagiosa. Incapaz de resistir el impulso, Luffy la miró a la cara una vez más, paralizado por unos ojos tan brillantes como los que tenía encima. Ella mantuvo su sonrisa, pero el resto de su rostro se contrajo con una leve preocupación por su mirada de asombro. ¿Estás bien, Luffy?, preguntó mientras se acercaba a él, sin darse cuenta del efecto que estaba teniendo en su capitán. Luffy salió de su aturdimiento ante el sonido de su nombre y se sonrojó aún más ante la distancia reducida entre sus rostros. Estoy bien, todo bien, se rió y se frotó la parte posterior de la cabeza, con su terrible cara de póker a la vista. Afortunadamente, Yamato no pareció darse cuenta, así que trató de change de tema. ¿Y no pudiste ver las estrellas de Onigashima?, preguntó con leve inquietud. Por lo general, intentaba no traerla a casa si podía evitarlo. El humo y los vapores de Wano lo hicieron difícil, respondió, la sonrisa ahora ausente de su rostro, y Luffy se pateó mentalmente con muchas ganas de volver a verlo. Lo siento, Yamato, ¿no te gusta hablar de ese lugar?, dijo en un tono tranquilizador. Ella no respondió nada, eligiendo en cambio mirar hacia el vacío del cielo nocturno una vez más. Nuevamente se sentaron en silencio, esta vez bastante incómodo, y nuevamente Yamato fue el más valiente de los dos. Me preocupa terminar como él a veces, no especificó a quién se refería, pero Luffy tenía una idea bastante buena. Toda esa gente en Wano nunca alegó a ver un cielo como este por su culpa. ¿Y si salgo igual de malo?, sonaba casi desesperada por una respuesta. En un movimiento rápido, Luffy la golpeó en la parte posterior de la cabeza. No seas tonta. Nosotros elegimos quiénes somos. Yamato estaba a punto de tomar represalias, preparando su propia mano para un golpe, pero se detuvo en seco al verlo. De la expresión seria de Luffy. La gente de Wano puede ver cielos como este a partir de ahora gracias a ti. No podría haber vencido a tu padre sin ti. La tomó de la mano en un movimiento que los sorprendió incluso a él. La gente dice que mi padre es un revolucionario y que no soy como él. Tampoco voy a terminar como él. Elegí ser pirata porque quería ser libre, no porque él me lo haya dicho.
Tú eliges tu propio camino, no tu papá. Yamato estaba demasiado aturdido por su repentino arrebato como para formar una respuesta coherente, así que ella simplemente miró boquiabierta su rostro. Resuelto. Un tenso silencio se instaló sobre los dos, sin romper el contacto visual. Con una V0Z apenas superior a un susurro, Yamato le hizo a Luffy la misma pregunta que trató de evitar. ¿De qué hablaste con Ace? Usted. Yamato se sonrojó levemente. En algún nivel, había estado esperando esa respuesta, pero no estaba realmente segura de qué hacer con ella. Ella inhaló profundamente y se negó a ser la que rompiera su competencia de miradas. Fortaleciendo su determinación, comenzó a abordar las razones que tenían para buscarlo a una hora tan tardía. Las maravillosas vistas han sido el mejor tipo de distracción, pero ahora era el momento. ¿Por qué no peleas más conmigo? Luffy se tensó en el momento en que las palabras salieron de la boca de Yamato, todo lo contrario al hombre envalentonado de hace unos momentos. Él todavía sostenía su mirada intensamente, pero ahora podía ver los débiles comienzos de, no del todo miedo, sino duda y vacilación. No le sentaba en absoluto. Por un momento, Yamato pensó que podría despegar de nuevo, dando inicio a una repetición del caos anterior. A pesar de la poca luz, y el mantenimiento de su contacto visual, pudo ver los músculos de sus piernas ensarse para la acción y se preguntó, brevemente, si sería capaz de atraparlo. También pensó que podía ver sus mejillas teñidas de rojo, pero estaba demasiado concentrada en la posible persecución. Para procesar lo que eso podría significar comenzó a responder, pero estaba claro que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Yo. Realmente no sé cómo explicarlo, no soy tan inteligente como Robin o Sanji, solo, me he estado sintiendo raro últimamente y es por ti, titubeó un poco pero sigue hablando. La vista de su expresión de dolor. No como algo raro, solo diferente, ¿sabes? Déjame pensar por un segundo, cerró los ojos con fuerza y se frotó la cabeza con furia. Las palabras de consejo de Nami de antes hicieron eco en la mente de Yamato. Ten paciencia con él, se repitió. Después de unos segundos de Yain, Luffy logró formar una oración completa de explicación cuando peleamos esa vez, se sintió extraño, algo que nunca había sentido antes y me confundió, así que lo evité, colgó su cabeza avergonzado, pero Yamato colocó una mano callosa suavemente en su barbilla, inclinándola hacia arriba en un esfuerzo por hacer que continuara. ¿Qué fue lo que sentiste? Preguntó lentamente para no presionarlo. Demasiado y correr el riesgo de que se retirara una vez más. Sin embargo, podía hacer muy poco con la intensidad de sus ojos. Luffy no pudo escapar de su mirada. Ella lo cerró con una mirada feroz, que era a la vez aterradora y cautivadora. Tal como ella. Con nada más que unos escasos centímetros entre su rostro y el suyo, Luffy cerró los ojos, lanzó su vacilación al mar y siguió su corazón como siempre lo había hecho. Él la besó. Fue una cosa inocente. Apenas más que un beso. Sin embargo, para Luffy, sintió como si su mundo acabara de colapsar. Se siente, genial. Sus labios eran mucho más suaves de lo que había anticipado y descubrió que le gustaba bastante. Inhaló bruscamente por la nariz y su aroma natural de sal marina y Sakura se amplificó a sus sentidos intensificados, convirtiéndose instantáneamente en su nuevo aroma favorito. La mano que ahuecaba su barbilla se sintió como si estuviera en llamas para él, con las yemas de sus dedos enterrándose ligeramente en su piel con sorpresa. Tan rápido como había comenzado el beso, Luffy se apartó y abrió los ojos, inseguro de lo que podría ver. Yamato le devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos y el rostro enrojecido, los labios entreabiertos de asombro. Intentó desesperadamente decir algo, cualquier cosa menos lo que pudo hacer fue un chillido, francamente bastante adorable. Lenta, angustiosamente lenta para Luffy, levantó la mano hacia su rostro y trazó delicadamente su labio inferior con la punta de sus dedos. Permaneció en silencio, sin confiar en sí misma para volver a hablar. Inmediatamente, Luffy deseó no haber hecho eso. Honestamente, no sabía P0R que lo hacía. El estrés de los últimos días junto con su proximidad había disminuido su ya limitado autocontrol, hasta el punto en que simplemente quebró. Se volvió demasiado consciente de sí mismo, moviendo los ojos con fiebre para encontrar una ruta de escape. Brevemente considerado saltar directamente al océano, maldita sea la incapacidad paralizante de natación. Al no encontrar ninguna salida excepto a través de una muerte segura, que todavía consideraban mucho, Luffy se decidió por el control de daños. Yo. Está bien, no te enojes, no estoy seguro de qué me hizo hacer eso solo, comenzó, pero Yamato lo silenció haciendo una bola con el dobladillo de su camisa desabotonada en una mano.
Luffy dudaba que incluso él pudiera romper su agarre de nudillos blancos sin luchar. Luffy tragó saliva y se atrevió. Mirarla a la cara. Ella estaba mirando hacia abajo para que Luffy no pudiera leer su expresión. Las sombras de luz proyectadas por la luna y la linterna de la cubierta le dieron un brillo etéreo, uno que hizo que Luffy considerara repetir su acto impulsivo. Aún así, se preparó para recibir un puñetazo en la cara o al menos una bofetada. Definitivamente no esperaba que ella le devolviera el beso. Así, el cerebro de Luffy explotó por segunda vez. Todas las sensaciones de hace un momento volvieron con toda su fuerza y se sintieron 10 veces mejor con el conocimiento de que no era probable que ella le pateara el trasero después. La mano que sostenía su camisa se aflojó pero permaneció donde estaba, y se encontró con su propia mano serpenteando hacia la parte posterior de la cabeza de Yamato. Su segundo intento no fue tan casto como el primero y Luffy, siendo el novato romántico que era, siguió su ejemplo. El proceso fue lento, pero se incrementó gradualmente en audacia hasta que Luffy estuvo seguro de que tenía una comprensión firme del concepto. A pesar de su absoluta falta de interés de antemano, descubrió que le gustaba bastante esta actividad en particular y deseaba mucho continuar. Desafortunadamente para él, la pareja recordó, de mala gana, que necesitaban oxígeno y se separaron. Cara roja y resoplando. Se miraron el uno al otro durante unos segundos, cada uno buscando en los ojos del otro cualquier signo de arrepentimiento o vacilación. Cuando Yamato estuvo seguro de que no encontró a ninguno dentro del hombre de goma, sonrió tímidamente. Bueno, tengo que decir que no me esperaba eso cuando vine a buscarte, se rió. Luffy no pudo evitar reflejar el sentimiento. De todas las formas en que imaginaba que iba a ser su confrontación, esta ni siquiera estaba en su lista. Se frotó la nuca y se rió junto a Lonnie. Sí, no, definitivamente no, dijo. De repente se dio cuenta de que su conocimiento de las relaciones románticas había llegado a su límite en el momento en que la besó por primera vez. Sin embargo, descubrió que todo lo que tenía que hacer era mirarla a los ojos e instantáneamente quiso saber más. Yamato lo bendijo con otra sonrisa tímida, una que hizo que su corazón se volviera loco. Para ser honesta, realmente no sé lo que esto significa para nosotros, nunca antes había estado en este tipo de situación, dijo, claramente tan perdida como él, pero también dispuesta a aprender. Luffy tarareó en sus pensamientos por un momento antes de sonreír ampliamente en su forma habitual. La tomó de la mano y la apretó suavemente. Yo tampoco, dijo divertido. Vamos a averiguarlo juntos, ¿no? Era todo lo que Yamato había necesitado escuchar. Ella le apretó la mano a cambio y se perdió en sus ojos marrón chocolate, rebosantes de alegría. Sí, dijo vamos. Un día después, se pudo ver el buque insignia del emperador del mar, Straw Luffy anclado a unos cientos de metros de la costa de una isla sencilla y apartada. A bordo del barco, dos mujeres holgazaneaban lánguidamente en la cubierta de proa, empapándose de los rayos de la isla de verano, haciendo todo lo posible por ignorar los sonidos del caos que emanaban de las arenosas playas de la costa. Uno de ellos, el de pelo naranja, suspiró sin éxito. ¿Cuánto tiempo han estado en eso? 3 horas. Le dijo a su compañera. La otra mujer se rió profundamente del enfado de su amiga. Déjalos que se diviertan, Nami, hace tiempo que debieron hacerlo, dijo. La que se llamaba Nami solo pudo suspirar de nuevo. Se levantó de su tumbona y se dirigió a la barandilla de la cubierta para ver la conmoción. A pesar de sí misma, se rió como una colegiala ante la vista ante ella, incapaz de contener su mareo. A lo lejos, dos figuras, un hombre y una mujer, estaban uno frente al otro. En un instante demasiado rápido para que Nami los siguiera, chocaron puño con puño. El sonido se pudo escuchar a kilómetros de distancia. Ambos estaban claramente cansados, pero ninguno mostró ningún signo de desaceleración. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Nami fueron las sonrisas enormemente amplias que ambos lucían. La navegante se volvió hacia su amiga con su propia sonrisa descarada. Probablemente,